Miren, ayer, como parte de introductoria de mi comentario de hoy, estuvo por aquí Charlie Mariotti y yo le hacía la pregunta respecto de la situación política del Partido de la Liberación Dominicana. Como ciudadano, como dominicano, tengo inquietudes y tengo percepciones. Y decía Charlie Mariotti en defensa de su partido y sobre las críticas que yo le hacía, que era una percepción. Ciertamente es una percepción, pero es una percepción latente que usted la puede medir también a través de las redes sociales. Y cuando yo hacía referencia a que el PLD, que fue el partido con la mayor estructura política y electoral de todo el país, se ha convertido en un partidito de un 10%, vamos a llamarle así. Y hay un común denominador, es la figura del presidente de ese partido, Danilo Medina. ¿Por qué? Cito aquí justamente a Juan Bosch. La mancha indeleble. Es el cuento de Juan Bosch, léalo, es cortito, donde él en una situación se le cae un chin de café, se le mancha la camisa y él, porque era la única camisa que tenía, el personaje, ¿verdad? Intenta limpiar la camisa y mientras más la limpiaba, más se expandía la mancha, porque ya era indeleble, o sea, era imborrable. Y yo creo que Danilo ya tiene una mancha indeleble para toda su vida. Y fue el hecho de permitir que su familia estuviera involucrada en actos de corrupción. Porque él lo sabía, es imposible que no lo supieran. Él no sabía que su hermano... No, es imposible, vamos a dejarnos de vaina. Ni su cuñado. Dejémonos de hipocresía, dejémonos de hipocresía. Desde que ellos se casaron hace 30 y pico de años, la tercera vez que habló con él fue ahora que se visitaron. Entonces, ya Danilo tiene una mancha indeleble, entonces eso hace que cada vez que él hable, cada vez que él habla sobre un tema cualquiera, la gente le resta el 50% de credibilidad de una vez. ¿Qué es lo que te está hablando? Entonces debería colocar otro vocero. Tú eres muy generoso. Sí, vamos a ponerle solamente un 50%. ¿Qué es lo que yo hago? Ahora bien, su obra de gobierno está ahí, pero no es él que le corresponde defenderla. Tiene que mandar a otra gente a defenderla. Pero su obra de gobierno está ahí, el tema de las escuelas, bueno, se construyeron tantas escuelas. O que hable de eso nada más, no de otra cosa. Habla solamente de la parte económica, de la escuela, de las estancias infantiles, del 911, de asistencia vial. Pégase de ahí, pero quítese de ese partido y hable de por allá. Lo que pasa es que si puede no hablar, mucho mejor. Charlie salió al ruedo con la intención de ser el candidato del partido. Y él sabe que si se enfrenta con a Danilo, sí, yo entiendo, pero te voy a decir una cosa, nunca quiso admitir y le dio de lado al tema de que él había dicho que no iba a presentarse. Sí. Y se presentó al final. El de Danilo. Pero aquí vuelvo, a propósito de eso que te acabo de decir, de no querer enfrentar a Danilo, aquí vuelvo a la mancha indeleble de Juan Bosch, que él dice que el personaje entra y cuando ve que hay que quitarse la cabeza y que otros van a pensar por ti, dice, no, pues yo no puedo estar aquí, yo me voy, y salió corriendo. Tú tenías que quitarte en el cuento de la mancha indeleble, usted tiene que quitarse la cabeza y ponerle en una vitrina. Y cuando le dice, ¿cómo yo voy a pensar? ¿Y cómo yo voy a renunciar a mis ideas? No, tú lo tienes que pensar. Aquí vamos nosotros a pensar por usted. Ese es el tema de los partidos políticos, cuando usted es un borrego. Por eso yo creo que hay que tener cabeza propia, en ese sentido. Y por eso yo creo mucho en que nosotros debemos luchar por una mejor sociedad. Pero para eso tenemos que tener cabeza propia y no dejarnos dirigir por aquel. Pero también tenemos que romper con la cultura del no te busque problema. De esa vaina así. Eso te va a perjudicar. Porque, señores, miren, hoy nosotros podemos disfrutar de la libertad de poder expresarnos ante un medio de comunicación. ¿Ustedes saben por qué? Porque por allá, por el año 1961, cuando aquí nadie se atrevía a decir nada del jefe, hubo un grupo de dominicanos, buenos o malos, dijeron, vamos a salir de este hombre. Y adivinen qué, lo pagaron con sangre. Lo pagaron con sangre y caro. Pero hoy, esos hombres, buenos o malos, que nos liberaron de Trujillo, que es a quien me refiero, año 1961, están esos nombres
¿verdad?, establecidos en el mural de la historia. Por eso hay calles que llevan sus nombres. Entonces, nosotros tenemos que aprender a romper con la cultura de deje eso así, de esa vaina así, no te busques problemas, eso no te conviene. Tenemos que pensar en el futuro. Y por eso yo le planteaba esta mañana a la gobernadora, desarrolle también sus propias ideas y sus propios proyectos que desarrollan la provincia, poner la provincia en alto, porque no podemos estar siempre con el deje eso así. Y en ese sentido, nosotros, que planteaba esta mañana que estamos haciendo algunas propuestas de modificación del Código Procesal Penal, al cual la sociedad tiene que ponerle mucha atención. Y no dejen eso así, que eso es de los diputados y de los senadores. No, tenemos que ponerle mucha atención. Y en ese sentido, nosotros estamos proponiendo desde aquí, y utilizando obviamente la coyuntura y las colindancias que quizá podamos tener como comunicador con algunos legisladores de la provincia, la modificación a los artículos 281, 282 y 283 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Adivinen, señores. El Código Procesal Penal en esos artículos establece el archivo provisional. Y escuchen cuándo. Oigan esta vaina. El Ministerio Público puede archivarte un caso, tú siendo inocente, oigan cuándo. Cuando no existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho. Yo quisiera que Amado me acompañe y que dé su opinión sobre eso. ¿Cómo así? Que no hay suficiente elemento para verificar la ocurrencia del hecho y tú me vas a archivar un caso 4 años. Coño, pero investiga mejor. Precisamente en esa cintila. Déjame concluirlo para que tú veas el contenido del archivo provisional. Luego, un obstáculo legal impide el ejercicio de la acción. Ahí estoy de acuerdo, porque vamos a suponer, si la persona no puede participar de un infarto, está en coma, lo que sea, ok, es un obstáculo legal que impide la continuación de la investigación y de la acción, se puede archivar, pero hay que justificarlo. Y luego, no se ha podido individualizar al imputado. Y tú me vas a archivar un caso porque no me pudiste colocar en la escena. Por eso está como raro. Y luego, escuchen este, y es el más grave de todos. Los elementos de pruebas resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos. Definitivamente. Pero por Dios, entonces yo le digo, me voy aquí de una vez al artículo 337 del propio Código Procesal Penal que establece absolución. ¿Cuándo se dicta absolución en una sentencia? Escuchen bien. Cuando no se haya probado la acusación o ésta haya sido retirada del juicio. Dice, la prueba aportada sea insuficiente. ¿Pero cómo así? Pero, si la prueba aportada no es suficiente o no hay suficiente prueba, ¿qué es lo que procede? La absolución del caso, es decir, archivo definitivo. Por eso yo creo que no podemos permitir que el Ministerio Público siga dañando moral de gente que no ha cometido hechos y que luego, cuando ellos llega el tiempo de presentar la acusación, luego de que lo han metido preso y todo, entonces se despachen con un archivo provisional porque saben que el imputado no lo puede apelar. Oigan esta vaina. Y por eso nosotros hemos propuesto que el archivo provisional sea apelable, sea primero objetable por el imputado, que se pueda defender y decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No me lo archive de manera provisional. Vamos para donde el juez para que el juez decida si lo archiva o no. ¿Y por qué tú lo quieres archivar después que me imputaste? Y me llevaste allí a la carcelita. Y yo duré 3 días, una semana preso allí y después me pusieron una garantía económica como medida de coerción. Pero me ataste a una medida de coerción. Entonces, en función de eso, nosotros hemos identificado, incluso el Tribunal Constitucional nos da la razón, pero de manera muy extraña, no corrige el entuerto. Una vaina rarísima del Tribunal Constitucional que admite la falta de la ley, pero luego entonces no corrige el entuerto. Y le voy a citar aquí al propio Tribunal Constitucional, ¿verdad?, que lo establece claramente, donde dice ¿qué debe hacer la autoridad? Si tú no tienes prueba, entonces no imputes. Abstente de imputar a una persona hasta que tú tengas la prueba. Y si no la consigues nunca, pues entonces tampoco lo imputes nunca, porque no lo vas a poder acusar, no lo vas a poder condenar. Entonces,
es importante esta parte de que los juristas tengan participación, que den sus opiniones respecto del nuevo Código Procesal Penal, ya que el actual fue declarado inconstitucional de manera completa. Y el Tribunal Constitucional le otorgó un plazo al Congreso que está... ¿El penal o el procesal? El procesal penal. Entonces, esta parte es la que nosotros estamos promoviendo, de que se pueda revisar, por lo menos en lo que a mí respecta, estos 3 artículos. ¿Cómo es posible que a mí me acusen de un hecho, luego no hay pruebas para demostrarme la ocurrencia del hecho o mi participación en él, y tú me vas a archivar el caso 4 años y resulta que yo no puedo objetarlo porque yo soy el imputado? Viola el derecho de igualdad y el debido proceso. Y entonces, luego, tengo que esperar 4 años, largos años, para yo solicitarle al juez la extinción de la acción penal. Parece eso abusivo, arbitrario y, si se quiere, desproporcional al derecho. El Ministerio Público debería de tener un plazo prudente, un plazo razonable, para ver si puede lograr lo que no se pudo en el plazo que le da la ley del proceso, o sea, el desarrollo del proceso antes de la declaratoria de archivo, ¿no? Sí. Un plazo, qué sé yo, ponle 6 meses más para que averigüe si hay más pruebas, para que averigüe si esa es la persona, pero no puede amarrar por 4 años a alguien con una espada de Damocles en la cabeza, que en cualquier momento te cae. Ven acá. Eso es como ponerte en un rincón con apuntándote. No te muevas de ahí. Si te mueves, te tiro. Claro. 4 años en esa... No, imposible. Mire, entonces eso debe mejorar. Si se hiciera el estudio aquí de la cantidad de gente que tienen archivos provisionales esperando a que se venzan los 4 años, es inmensa. Por lo menos aquí en San Francisco son muchísimos. Entonces yo creo que la comunidad jurídica tiene que unirse en pos de mejorar esto, porque esto realmente es un abuso, ¿verdad? Es una arbitrariedad que comete la autoridad amparado en que la ley no le permite al imputado, porque yo creo que sí. Por lo menos permíteme objetarlo, y si el juez entiende que me lo debe archivar provisionalmente, archívalo, exacto, ¿verdad? Pero déjame también apelarlo eso, déjame llevarlo en caso de, por lo menos, apelarlo. Y entonces, que en el caso hipotético de, también el plazo sea menor y que sea de un máximo de 1 año. Bien, cómo no.